Bueno, hola a todos. Feliz de volver a estar aquí con una invitada muy especial. Ya sabéis que yo siempre busco personas muy interesantes, contacto y muy agradecida. Hoy nos acompaña Kuka Acinovi, que es certificada en coaching transformacional, especializada en alimentación consciente, autocompasión. Gracias, Kuka, por haber... Bueno, un placer, Cristina. Un placer conocerte, saludarte y a todas las personas que nos están escuchando también. Sí, muy bien. Pues el tema de hoy es alimentación consciente basada en compasión, porque le comentaba ahora a Cuca que en otra entrevista de otra profesional me comentó un tema interesante que me gustaría que hablaras es el de compasión. Y a mí me vino a la cabeza enseguida Cuca y por eso pues la he querido invitar para que nos dé su aportación. Explícanos un poquito, Cuca, preséntate tú. Bien, pues mira, verás, yo siempre digo que he tenido dos vidas. La primera parte de mi vida, que era lo que se suponía que tenía que hacer y lo que una niña buena hace siguiendo las pautas de las directrices del padre. Y entonces trabajé en marketing en una multinacional y estuve ahí 20 años trabajando. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta que lo que más me importaba en mi trabajo eran las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando me echaron de la multinacional, empecé a reinventarme. No tenía ni idea, porque yo había empezado a trabajar con 19 años, qué es lo que quería hacer, pero solo sabía que era alrededor de la gente. Y toqué diferentes palos y poco a poco, cada palo que tocaba y que no salía adelante lo vivía como una frustración, ¿no? Es que no valgo. Sin embargo, a medida que he ido entrando en la práctica, en mi desarrollo personal, he ido comprendiendo que un punto me ha ido llevando a otro, ¿no? Y ahora estoy en un punto en el que, digamos que al que he llegado para aprender sobre mi autocuidado y la forma en la que en su momento vi que era más posible estar aquí era comprometerme con el autocuidado de otros, es decir, yo sabía que si estaba sola y era solo para mí, inicialmente el compromiso no se iba a sostener. Sin embargo, si había otros de por medio, claro, no podía fallar a la gente, ¿no? Entonces, esa fue la forma en la que me autopillé, ¿no? Para poder seguir en este camino. Y empecé con mindfulness. Mindfulness se me hizo muy difícil por la cantidad de ansiedad que tenía dentro cuando empecé a trabajar con ello. Yo sabía que quería llegar a la alimentación consciente porque era mi problema desde pequeña, ¿no? Pero también se me hizo muy difícil y fue la compasión la que me abrió la puerta para poder llegar a trabajar en alimentación consciente en mí, ¿no? Y luego poder trabajar con otros. Y de esta forma llegué poco a poco, digamos que llamando a puertas que se me iban cerrando, ¿no? Y pensando, Dios, no voy a tener ningún sitio en este mundo, ¿para qué estoy aquí? Hasta que hubo un clic, ¿no? Y fue la autocompasión la que me dijo, no, espera, esto está a tu servicio, ¿no? Ujú. Muy bien. Y te dedicas a hacer acompañamientos, ¿no? ¿Haces Sí, acompañamiento a personas? exactamente, entonces hago acompañamientos a nivel individual, a nivel Ujú. grupal y, bueno, pues algunas formaciones también a través del Centro para la Alimentación Consciente, sí. Vale. Porque explícanos un poco, ¿qué es la alimentación consciente basada en compasión? ¿Qué es? Bueno, voy a empezar diciéndote lo que es la alimentación consciente, ¿no? Que es prestar atención de manera no condicionada, ¿no? Estamos muy condicionados siempre y nos vamos condicionando desde pequeños, ¿no? Con todo lo que oímos en nuestras familias, en la sociedad. Entonces, la alimentación consciente es prestar atención de manera no condicionada a lo que está sucediendo dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también fuera de nosotros, en nuestro entorno, ¿no? O sea, digamos que es una conciencia sin juicio, y con amabilidad. Y aquí es donde entra la compasión, ¿no? En muchos casos, y sobre todo las personas que hemos estado trabajando con nuestro cuerpo, dietas desde muy pequeños, lo que se nos ha venido diciendo siempre es que no vales, no eres suficiente, estás mal, hay algo mal en ti, ¿no? Y internalizas esas propias voces. Entonces,
cuando esas voces están muy altas es muy difícil parar a querer escuchar lo que hay dentro, ¿no? Perdona, No te preocupes, ¿no? ¿lo Ya puedes ves. cortar? No, no te preocupes, seguimos. Yo abro también para que haya buena conexión, no te preocupes. Sí, sí, no, si Vale, se te oye bien. Sí, sí. vale, vale. Entonces, como te iba diciendo, lo que sucede es que cuando paramos para escuchar lo que hay dentro, lo que salen son esas voces internalizadas y eso es muy doloroso. Entonces, nadie quiere entrar a trabajar con lo que hay dentro si es un pozo, ¿no? Un sitio oscuro donde lo único que encuentras es rechazo. Por lo cual aquí entra la compasión. Ujú. Y cuando hablamos de compasión, hablamos de sensibilizarnos a nuestro propio sufrimiento, pero fíjate, la compasión es un verbo de acción, es decir, con el compromiso de aliviarlo y de hacer algo para prevenir también, ¿no? Porque si no caeríamos en el victimismo, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me gusta mucho una definición de Pema Chodron que dice que la compasión no es ningún proyecto de mejora, de automejora o un compromiso de primeros de año o algo así, sino realmente cuando tocamos la compasión lo que hacemos es abrazar esas partes de nosotros que no queremos ver. Entonces, cuando somos capaces de poder abrirnos a esto en nosotros, abrazarlo y trabajar desde ahí, no hay una exigencia de cambio, sino surge el autocuidado, ¿no? El cuidarme porque soy humana, ¿no? Porque lo que he hecho hasta ahora simplemente ha sido tratar de vivir lo mejor posible con las herramientas que tenía en cada momento, ¿no? Sin embargo, no me quedo aquí, me quedo también, doy un paso más allá ¿y ahora qué puedo hacer para aliviar esto, para aliviar este dolor, este sufrimiento que se ha venido acumulando por un cierto entendimiento de la vida, ¿no? Claro, aquí pienso que lo que es unir, ¿no? ¿Veis? En tu caso, ¿no? Unes la compasión con la alimentación consciente. Creo que eso es la... Claro, fíjate, de hecho, incluso te diría que ha sido la llave para poder entrar en muchos casos a trabajar con la alimentación consciente, porque para muchos de nosotros la alimentación ha sido un punto de mucho sufrimiento durante muchos años, ¿no? Entonces, si no entramos cuidándonos, si no entramos con herramientas para poder estar con ese sufrimiento, es muy difícil querer entrar. Claro, qué interesante. Mm. Sí, y cómo se podría cultivar, ¿no? Como nos escuchan profesionales, ¿no? De la salud, sobre todo nutricionistas, psicólogos, ¿cómo podrían, ¿no? acompañar a sus pacientes, a las personas en este proceso, en esta llave o a tener una mente más compasiva, ¿no? Como con el cuerpo, con Mm. la alimentación, ¿no? Y más si lo explicas que es como una llave, entonces es esa llave, como, Pues como... fíjate, hay un trabajo en primera persona que es muy importante y muy honesto que hay que hacer, ¿no? Em, Cuando me comprometo con mi propio autocuidado, em, para poder trabajar contigo, con mis propias necesidades, para poder cubrirlas y que no sean obstáculo en nuestras sesiones, ¿no? De alguna forma estoy dando un punto de referencia también a esas personas que en su crecimiento, en su desarrollo, no lo han tenido, ¿no? Entonces es muy importante que la experiencia en este caso sea en primera persona y es aterrizar la teoría, es entrar a trabajar con el sufrimiento de uno, ¿no? Para poder desde ahí abrirse y a compartir la experiencia personal con otros, ¿no? Ese punto de referencia. O sea, que empiece el profesional a hacer ese proceso, quieres decir. Es Ujú. fundamental, ¿no? Porque si no, además se nota mucho, ¿no? Se nota en el momento en el que hay compasión con uno mismo, el cómo puedes, porque además, ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que en muchos de los casos las personas que trabajamos con esto porque en su momento fue un punto de sufrimiento para nosotros, ¿no? Entonces, y además estamos constantemente trabajando con el dolor y los sentimientos de otro, ¿no? Ujú. Entonces, si no hay un autocuidado, es muy difícil no quemarse, ¿no?
Entonces, si me permites, mira, hay una práctica que nosotros tenemos en autocompasión que, que bueno, hay veces que me tengo que repetir un poco como un mantra, ¿no? Te la voy a leer para no ser infiel a las palabras, ¿no? Pero dice, Genial. cada uno de nosotros está en su propio viaje en la vida. No soy la causa del sufrimiento de esta persona y tampoco está en mis manos hacerlo desaparecer, por más que quiera. Hay momentos que esta relación es difícil de soportar. Aún así, quiero ayudar hasta donde yo pueda, ¿no? Esto lo que hace es distribuye un poco la responsabilidad, ¿no? Para poder responder con habilidad en las sesiones, ¿no? Para poder estar plenamente con esas personas, acompañándolas en su sufrimiento, que a veces incluso puede despertar el mío propio, ¿no? Qué Pero que interesante. eso no sea un obstáculo. Y para los que nos escuchen, seguramente se preguntarán, Cuca, ¿cómo empezamos como profesionales a hacer ese proceso? ¿Cómo crees tú que tendrían que hacer, de qué manera? Bueno, yo creo que, bueno, haciendo una formación, cursos, hay un montón de cursos de 8 semanas, es la media, con uno mismo, ¿no? Y luego darse, después de esa formación, y siempre evitando las cursitis, ¿no? Que tenemos, ¿no? Evitando el que no soy suficiente aparezca. Bueno, dejar integrar esto en nosotros, ¿no? Y desde esa propia experiencia que vamos desarrollando en nosotros, luego ya existen otras formaciones profesionales que se pueden, bueno, pues yo trabajo para el Centro de la Alimentación Consciente y ahí pues damos formaciones en inglés, en español y desde ahí pues formarse ya quizá como profesional para poder acompañar a otras personas. Pero un primer paso muy sencillo es hacer el curso en primera persona, ¿no? Y luego darle un tiempo para que se integre esto en nuestro día a día, ¿no? Más que saltar directamente a la formación profesional. Claro, muy bien. O sea, aplicarlo uno, llevarlo a la práctica, ¿no? Es un proceso, ¿no? Primero aprendizaje, luego ponerlo a la práctica, claro. ¿Y el centro de alimentación consciente es donde tú comentas, es físicamente donde es un centro físico o es solo en online? ¿Cómo Es funciona? un centro online, fíjate, esto fue, Explícanos bueno, un poquito. los americanos que son muy pioneros, ¿no? Esto empezó en el 2006, pues con unas mujeres que empezaron, ¿no? Que tenían una práctica personal de meditación y trabajaban nutricionistas y trabajaban con personas y veían bueno, pues el tema de las dietas no funcionaba, ¿no? Entonces empezaron a juntar de manera intuitiva lo que en su práctica de meditación iban desarrollando en sí mismas con sus conocimientos de nutrición, ¿no? Y se dieron cuenta de que, bueno, una de las principales eh, cosas que hay que hacer a las personas que vienen con problemas que han estado en dietas y con problemas de alimentación es devolverles la confianza, ¿no? Devolverles la autoridad a esas personas, ¿no? Y trabajar desde ahí con ellas. Entonces empezaron en 2006, abrieron una web, fíjate, yo creo que no sabíamos ni lo que eran las webs en aquel entonces, y empezaron a nivel americano, ¿no? En Estados Unidos y poco a poco fueron expandiendo a Latinoamérica, en Europa. Y el centro es uno, ¿no? Es uno que está en Estados Unidos, pero que ahora estamos dando ya formaciones en español y en inglés, ¿no? Y poco a poco, bueno, hay un centro en Brasil que tiene como una especie de, un afiliado, ¿no? Que también da formaciones en portugués, ¿no? Ujú. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues hay un programa certificado para profesionales que quieran de 10 meses, que quieran formarse como profesionales, pero sobre todo creemos que creamos comunidad, ¿no? Ahora estamos dando justo el 1 de enero, hemos empezado con un curso de alimentación consciente que es una magnífica forma de empezar una práctica de alimentación consciente con uno mismo y ahí es donde pues estamos diariamente, asentamos un poco las bases de lo que es la alimentación consciente, la autocompasión, inicialmente para alimentar el hambre mental que todos tenemos,
pero luego pasamos directamente a la práctica, ¿no? Y también ofrecemos un café consciente, ofrecemos un mini retiro de silencio, de alimentación consciente para cerrar el mes. Y luego, pues semanalmente nos vamos encontrando con la comunidad, pues para meditar juntos y también para hablar de cualquier dificultad que pueda surgir con la práctica. em, digamos, como un poco, yo siempre digo, aterrizar lo que leemos en algo más propio, más sentido, ¿no? Más que tome forma en cada uno de nosotros. Y esto pues, esto siempre lo hacemos en el mes de enero. Empezamos el año con el mes de la alimentación consciente y luego damos pues webinars, charlas, tenemos una comunidad de meditación que se junta todos los meses, un café consciente que se junta todos los meses, sobre todo mucho con la intención de llevar la parte mental a la práctica, ¿no? Claro, sí, porque a veces leemos mucho, ¿no? Y realmente vivirlo, sí, es otra parte, ¿no? Podemos hacer una formación, leer un libro, pero luego me gusta porque a veces se nos olvida esa parte porque es como que cuestión de tiempo. No hemos hecho un curso, me he leído un libro y ya está, ¿no? Pero me gusta porque lo has remarcado mucho y creo que lo mejor allí es esa parte que igual nos quedamos, ¿no? Como profesionales que no acabamos de ponerlo. Pondré el link en el vídeo de la web para que la puedan consultar, que es muy interesante todo lo que hacéis. Y entonces, así un poco como resumen, ¿qué beneficios crees que puede tener para los profesionales de la salud si trabajan con este enfoque compasivo? ¿Qué beneficios crees que? Bueno, el primero es del autocuidado, ¿no? Los famosos poner límites hacia uno mismo, ¿no? No podemos estar cuidando las necesidades de otros si no estamos cuidando las nuestras. Ese es, para mí es fundamental, ¿no? Ujú. Y luego es un camino, los profesionales que trabajan con otras personas es un camino duro y difícil, ¿no? Es decir, estamos muy expuestos al sufrimiento, sea de unos, sea de otros, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto y generar un espacio en el que poder abrazarnos y cuidarnos en ese sufrimiento que nos genera muchas veces el no llegar o el- el- el estar en conexión con otros que están en un momento de dificultad, para mí es fundamental. No conozco otra forma de hacerlo si no es así, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, como hablamos siempre en los aviones, ¿no? La mascarilla primero para poder ponérsela luego al otro. Qué bueno, sí, sí, me encanta, Fuca. Muy bien, Mm, súper interesante. También os pregunto que recomendéis un libro y una película. Mira, quisiera recomendar un libro que se llama Un movimiento en el ser y está basado en las 9 teorías de el coaching transformacional, ¿no? Que a mí me parece que es un coaching que acerca la parte más de conciencia a la parte del ser, ¿no? Entonces es un libro que para profesionales me parece fundamental y sobre todo para aplicarnos a nuestra vida, aunque es un coaching o sea, es un libro para profesionales de coaching, pero que cualquiera que no sea coach, da igual. Me parece fundamental adaptar esta sabiduría para poder estar acompañando a otros, ¿no? Qué bien. Y una película. Buf, tengo muchas, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero mira, te diré que una película de guerra que es maravillosa, que se llama Hasta el último hombre, Ah, ¿no? no la conocía tampoco. Ujú. Pues es una película de una persona con un corazón enorme, muy idealista, pero que baja esa idealización a la realidad, ¿no? Y me parece de una generosidad y de una compasión maravillosa, aunque es bélica, pero merece la pena verla. Vale, muy bien, no las conocía, ni el libro ni la película. Qué bien, me encanta, qué bien. ¿Y algún tema que crees que sería bueno que tratáramos en estas entrevistas, tema o persona que pudiera invitar? Bueno, a mí me encanta Nazaret Castellanos Sí.
ella tiene mucho trabajo hecho entre la comunicación del cerebro y el intestino, ¿no? Y de los hábitos también, ¿no? Entonces me parece que es una persona que además es una delicia escucharla porque siente tanta pasión por lo que enseña que me encantaría verla contigo. Sí. Me parece que está, ¿no? Como muy, que tiene ahora, debe estar en un punto muy, ¿no? Que debe ser igual difícil que tenga Bueno, disponibilidad, podemos ¿no? intentarlo, ¿no? ¿Ah, Yo la sí? conozco. ¡Ah, qué bien! Entonces, ¡Ay, qué si te ilusión! parece, ¡Oh! podemos escribirla a ver qué nos dice. ¡Ay, qué bien! A mí me encanta Nazaret Castellanos, sí, me encanta, me ¿Te encanta. parece que la escribamos, ¡Ay, no? sí, genial, Cuca! ¡Ay, sería Bueno, maravilloso! oye, si nos dice que no o que está muy liada, Sí, no pues pasa oye, nada, pues no no pasa pasa nada, nada. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Bueno, pues lo intentamos, genial, Cuca, sí, sí. ¿vale? Muy bien, quedan un par de minutitos. No sé si hay alguna cosa que no hayamos, que te gustaría decir y que no hayamos, ¿no? Ahora que nos escuchan profesionales, algo que creas que haya faltado por decir. Bueno, fíjate que estamos hablando de profesionales, ¿no? Y estamos hablando de pacientes, estamos hablando de nosotros, y yo voy a volver a hacer una hincapié en la compasión y la necesidad de compasión en el mundo, ¿no? Más allá, em, o sea, de una práctica profesional. Es decir, creo que en el mundo en el que estamos viviendo, en el que de las redes sociales, donde se exacerba tanto la comparación, donde nunca es suficiente, donde nunca sabemos suficiente, traer la compasión para poder habitar este mundo tan acelerado que estamos construyendo me parece que es fundamental para poder, fíjate, no solo sobrevivir, sino seguir viviendo, ¿no? Qué bonito, sí. O sea, no, no solo como profesional, sino como personas y que el mundo, que Y haya nuestro más. entorno, Ujú. exactamente, ¿no? O sea, llevarla, integrarla en A todo. nosotros para poder integrarla en el mundo, ¿no? Em, yo soy fiel seguidora de la Madre Teresa de Calcuta y cuando la conocí, que tuve la suerte de conocerla, le dije que admiraba mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Y me dijo que donde realmente había un hambre de corazón tremendo era en mi entorno, ¿no? Entonces, que este era mi sitio, que aquí es donde tenía que volver y desde aquí es de donde tenía que hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? En la India, en muchos países tercermundistas, que llamamos tercermundistas, hablamos del hambre física, ¿no? Pero el hambre de corazón tan grande que hay en nuestro entorno es algo que es necesario, la compasión. Qué bonito, qué bien. Ujú, me encanta el tema. Muy bien, Cuca. Bueno, pues un poco ya voy controlando un poco el tiempo porque el Zoom sabéis que tiene sus tiempos también. Bueno, yo agradecerte este ratito. A mí me encantaría estar mucho más tiempo, pero bueno, pienso que lo has explicado muy bien y las personas que nos escucháis, pues si queréis seguir, pues os pondré el enlace de la web para que conozcáis un poquito más el trabajo de Cuca y agradecerte de corazón que hayas querido participar, Cuca. Un gustazo conocerte y charlar contigo, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, me despido de todos vosotros y vosotras y gracias por estar aquí y seguirnos. Si no estáis suscritos al canal, darle a suscribiros, dar me gusta y esto pues bueno, ayuda a poder continuar. Muchas gracias. Gracias por la Adiós. labor y tu trabajo, Cristina. Gracias. Adiós.